Les vamos a hablar de un libro que se va a presentar esta semana en Medina del Campo, se va a presentar en el Museo de las Ferias. El libro en cuestión se llama La invasión napoleónica en Medina del Campo y los pueblos de su partido. Hablamos del año 1808-1814. Esta noche nos acompaña el investigador y el autor del libro, que él es Eduardo Sobrino, que es la segunda vez que viene aquí para hablar de un libro. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Y está acompañado por Luis Gil, que Luis Gil es el presidente de la Asociación Amigos del Museo del Patrimonio, que es, por una parte, una asociación que está apoyando precisamente pues, este libro. Luis, buenas noches. Buenas noches. Eduardo, cuéntanos cómo ha surgido la idea de investigar sobre Napoleón en la zona de Medina del Campo y en toda la comarca, en todo su partido. Bueno, pues ya llevo mucho tiempo dedicándome a la investigación histórica, sobre todo me dedico a la zona de Medina del Campo y los pueblos de su partido. Y bueno, pude comprobar que había un vacío histórico importante sobre este conflicto armado, así que bueno, inicié la investigación a ver si daba para un buen trabajo. Pude constatar que sí, así que bueno, el resultado con el tiempo, con muchos meses de trabajo, pues aquí lo tenemos plasmado en este libro que presentamos el próximo jueves, día 29. Dices que mucho tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar todo, investigar sobre este libro? Bueno, hay que tener en cuenta que la obra se basa principalmente en la documentación que se custodia en el archivo municipal, que está ubicado en el Museo de las Ferias. Hay muchísima documentación, es una documentación, sí es cierto, con algunas lagunas, muy fragmentada, un poquito dispersa, pero lo que se ha conseguido con esta obra es, digamos, encajar las piezas que llenen ese vacío al que antes me hacía referencia. Entonces estamos hablando de mucho trabajo, muchos meses de trabajo, de investigación, luego hay que esas piezas encajarlas en el libro, así que estamos hablando de muchos meses, no recuerdo, pero un año y pico de trabajo intenso además. Luis, ¿y por qué decide la Asociación Amigos del Museo del Patrimonio apoyar este libro? ¿Por qué? Bueno, pues la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio, entre sus características, aparte de reivindicativas y de disfrutar de nuestro patrimonio, está en ayudar o en colaborar con las personas que quieren difundir o quieren investigar sobre nuestro patrimonio. Eduardo Sobrino, ella es amigo de otras veces y nos pide una colaboración económica, hay que decirlo, para poder editar este libro. Nosotros entendemos que es un libro que va a llenar un espacio sobre la historia de Medina que está muy negra, muy difuminada. No hay casi nada escrito sobre esta época y entendemos de que este libro, bueno, pues puede abrir puertas o ventanas sobre una época de Medina que lo único que sale en la historia de Medina es que es una época negra, una época muy negativa en la historia de Medina, pero que nosotros entendemos que es interesante conocer y divulgar, y entonces, bueno, pues la colaboración enseguida la dijimos que adelante, que nosotros económicamente le apoyábamos y bueno, el resultado nos parece maravilloso. Le pusimos dos condiciones. Las condiciones que pusimos eran, por una parte, que nosotros tenía que venir en el libro expuesto que la asociación colaboraba, y segundo, hacer la presentación en el Museo de las Ferias. No son unas dificultades muy grandes y aquí estamos deseando que llegue el jueves para que Eduardo nos presente un libro que yo creo que va a abrir, como he dicho antes, una puerta más a la historia de Medina, un poco desconocida en esa época. Dices que no son grandes impedimentos, ¿no?, para que bueno, pues, Eduardo dijese sí, adelante. Seguramente que más costoso ha sido buscar papeles de aquella época por el estado que se pueden encontrar. Hablamos de
204 años, 200 años, 210 años, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que sí que la documentación está en bastante buen estado, pero es cierto que es una documentación que no está ordenada, está muy fragmentada, hay algunas lagunas. Una fuente importante de documental son los libros de actas del ayuntamiento de aquella época, pero llega una fecha en la que desaparecen estos libros de actas y solo se conservan los borradores. Y los borradores de actas del ayuntamiento son las notas manuscritas del escribano, que equivaldría al secretario actual, ¿no?, que hace in situ allí en los plenos y que luego trasladaba a limpio a los libros de actas. Estos libros no se conservan, entonces pongo esto como ejemplo sobre algunas lagunas o documentación un poco, ya digo, dispersa o fragmentada. Estoy echando un vistazo al libro, además que yo me imagino que tiene que ser bastante complicado el haber obtenido información, ¿no? Pero me llama la atención, por ejemplo, dice Medina del Campo, Carros 304, arrobas 9120. En este caso, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Bueno, estamos hablando de contribuciones. Las tropas napoleónicas quedan acantonadas en Medina del Campo, lo hacen antes del inicio de la guerra como aliadas, merced a la alianza entre Napoleón y Carlos IV, mediante la cual los franceses tenían autorización para atravesar la península ibérica y dirigirse hacia Portugal, hacia su conquista, ¿no? Entonces, en ese contexto, las tropas napoleónicas se acantonan en Medina y desde octubre de 1807 quedan de manera permanente en la localidad. Esto conlleva una serie de requisitos, como garantizar su estancia y su manutención. Para mantener a centenares de soldados y a sus caballerías se precisaba muchísimo dinero, entonces había que exigir a los vecinos una serie de contribuciones. El libro está lleno de esas contribuciones, tanto de Medina como de los pueblos de su partido, porque una cosa que sí voy a hacer es incidir en el protagonismo que tienen los pueblos en este libro, a la par con Medina del Campo, ya que contribuían en iguales condiciones que Medina, y muchos de ellos tuvieron que soportar también el tránsito de tropas y su estancia permanente en ellos. Por ejemplo, veo que el tema de Nava del Rey, el tema de las secas, son localidades cercanas a Medina, que también aportaban, porque por número de carros hay más que en Medina. Es que en aquella época, hace 200 años, Medina contaba con 400 vecinos. Eso demográficamente se traslada a menos de 2.000 habitantes, unos 1.800 habitantes. Si Medina tenía 400 vecinos, Nava del Rey tenía 850. Rueda tenía 450, 50 vecinos más que Medina. Por lo tanto, contribuían más, mucho más que Medina. Son cosas curiosas. Ya lo creo, además que sinceramente me estoy enterando hoy de estos temas, de estos datos, ¿no? Qué bonito es recordar la historia, Luis, ¿verdad? Claro, pues bueno, pues esa es una de las condiciones o de las características que nosotros pensamos, valoramos de que había que apoyar, ¿no? Yo en la historia que he leído de Medina del Campo solamente veo una frase respecto a esta época. Le he dicho antes, una época muy negativa, muy negra, creo que pone para Medina del Campo. Es la única referencia en la historia de Medina del Campo sobre esta época. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para conocer, bueno, pues nuestra historia, nuestro patrimonio y parte de, claro, muchas veces solamente hablamos de Medina de la época gloriosa de los Reyes Católicos, de Fernando de Antequera, de las ferias. Pero aparte de eso hay otra historia que quizás sea menos atractiva, sea menos interesante, pero que yo creo que es necesario conocer. Medina del Campo, después de la época gloriosa, pues llamarla de una forma, tiene una recaída, un abandono de las personas más importantes, y Medina se convierte, no sé si a lo mejor no es la palabra más adecuada, en una aldea. Una aldea que, bueno, pues que tiene su importancia. Y entonces, bueno, pues es una época que nosotros creemos que Eduardo ha investigado, y yo creo que hay que apoyarle para conocer una época más de Medina del Campo.
Pues yo de verdad, yo no pensaba que Rueda de verdad tenía más habitantes que Medina. Lo estoy descubriendo esta noche hace 200 años. Eduardo, de todo el libro, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención? Hombre, pues puedes decir, de la primera página a la última, pero ¿qué es lo que más te puede llamar la atención del libro que a lo mejor los espectadores cuando lo tengan en su mano van a poner más atención? Bueno, yo no me quedaría solo con una cosa, destacaría varias. Una de ellas es los problemas de convivencia que hubo entre los soldados franceses y los vecinos de Medina del Campo, porque hay que recordar que en principio ellos entran en Medina como aliados. Repito, en octubre de 1807 hasta mayo de 1808, todos esos meses estuvieron aquí como supuestamente amigos. Sin embargo, incluso en esa condición surgieron multitud de conflictos entre vecinos y franceses. Claro, yo tampoco quiero entrar, ni es mi deseo entrar al detalle del contenido del libro. Eso yo doy unas pinceladas para despertar el interés de la gente, de los lectores, para que se animen a leer el libro o por lo menos a echarle una ojeada. Bueno, yo me quedo en principio con eso. Después, con la cantidad de contribuciones a las que tuvieron que hacer frente los vecinos de Medina y de los pueblos de su partido, contribuciones que arruinaron a todos los pueblos, incluido Medina. El gremio más perjudicado fue el de los labradores. Fueron todos, ¿no?, al unísono, pero si tuviéramos que destacar uno sobre los demás, el de los labradores, porque a los labradores se les requisaron sus carros, se les requisaron sus caballerías. Hay que entender que entonces una caballería, un animal de tiro, era como un tractor ahora para un agricultor. Si le quitabas eso, no podía labrar sus tierras. Se les requisó todo el grano, trigo, cebada, avena, centeno, etcétera, que se precisaba para las raciones diarias de los soldados, para hacer pan, para hacer galleta, para dar de comer a los caballos, etcétera. Entonces, ya digo que el gremio más perjudicado fue el de los labradores. Muchos de ellos, prácticamente la totalidad, terminaron en la indigencia, y era habitual verlos por las calles pidiendo limosna. Esto al final de la guerra. Y así podría seguir los múltiples saqueos que sufrió Medina y todos los pueblos, ninguno se libró, etcétera, etcétera. Es que me quedaría con muchas cosas. No puedo destacar una sobre otras. Mejor leer el libro. Yo no sé, Luis, ¿nos hemos quedado con algo positivo de aquella época? Algo culturalmente hablando, gastronómicamente hablando, en fin, es decir, aquí estuvieron casi una década, por no decir los franceses, y no hay nada que digamos... Es que, desgraciadamente, la historia de Medina no recoge nada de esa época. Lo que vamos a conocer es a partir de este libro. Es interesante, vamos, y por eso estamos aquí, Eduardo y yo, animando a que a los interesados en la historia de Medina acudan el viernes. Yo también lo dejo. El jueves. El jueves, perdón, el jueves 29 a las 6 de la tarde, para que quede claro. Yo también desconozco lo que Eduardo ha escrito en el libro, entonces no puedo dar la información. Sí que he tenido curiosidad y he ido a la historia de Medina para ver qué ponía sobre esa época, y es que lamentablemente, lamentablemente, o es que tampoco había más información. Lo único que pone es que, como he dicho antes, que era una época negra o negativa para Medina del Campo. Seguramente, bueno, pues habría muy poquitos habitantes, como ha dicho Eduardo, y a partir de ahí, pues bueno, pues el jueves 29 nos empezaremos a conocer un poquito más Medina del Campo en esa época. ¿Sabes qué puede pasar muchas veces? Que uno piensa, es que está todo inventado, ¿no? Y llegamos, ahora mismo alguien escribe un libro, ¿sobre qué va a escribir un libro? Está ya todo... No, siempre hay alguien como Eduardo que da una vuelta de tuerca y nos sorprende con algo que es completamente novedoso y que muy pocas personas se han llegado a plantear. El descubrir un poco ese paso de Napoleón, las tropas napoleónicas por la vía de las ferias. Pues sí, es una... Que entonces era vía de las ferias, ya. Sí, lo de las ferias viene del siglo XVI y esto es el siglo XIX. Lo único que Medina en esa época estaba sufriendo una crisis que después seguramente al poco tiempo, bueno, al poco tiempo no, en el siglo XIX se recupera por la llegada del ferrocarril y es un nuevo impulso, pero entre las ferias
entre la feria del siglo XVI y el siglo XIX hay más siglos muy desconocidos para la historia de Medina y yo creo que necesitamos personas como Eduardo que investiguen. Se lo agradecemos como medinense y nosotros como asociación, pues lo que le podemos echar una mano, ahí vamos a estar. La asociación, como he dicho antes, tiene los fondos de las cuotas que nos pagan los asociados. No tenemos ninguna subvención de ninguna entidad, ni pública ni nada, solamente nosotros, y estamos orgullosos de que estas cuotas que pagamos como socios, bueno, pues las podamos invertir en el conocimiento de la historia de Medina, y personas como Eduardo, pues se lo agradecemos públicamente de que su tiempo libre investigue y nos den a conocer épocas de Medina que están totalmente opacas o desconocidas. Eduardo, el perfil del lector de este libro, ¿a quién va dirigido? Cuando tú escribes el libro, ¿en quién piensas que va a ser el resultado final que va a tener en sus manos? ¿Qué es el perfil? Pues a todo hombre, mujer, todo mayor, aquel, joven. Yo creo que a todo aquel que tenga un poquito de cariño a su pueblo. Así de sencillo, porque yo, aunque no fuese lector, si en mi pueblo sale un libro publicado sobre una época de la que yo desconozco prácticamente todo, pues el interés por mi pueblo me hace por lo menos ojear ese libro, ¿no? Entonces va dirigido un poquito a todo el mundo. Tampoco es necesario que uno, si no tiene el hábito de la lectura, se lea desde la primera hasta la última página, pero sí que puede irse a los aspectos más interesantes o que más le puedan gustar, ¿no? Este libro además está muy bien estructurado porque empiezo el relato con la entrada de las tropas francesas en Medina en octubre de 1807. Antes, bueno, pues expongo el contexto de esta época, de la Guerra de Independencia, pero ya inmediatamente, eso lo hago de una forma muy breve, ya inmediatamente paso a la entrada de las tropas francesas y estructuro la obra mes a mes. Es decir, que si alguien por cualquier circunstancia quiere irse al mes de mayo de 1809, se coge el libro y se va al mes de mayo de 1809 a ver qué acontecimientos o qué hechos más destacados, que yo he considerado más destacados, y los he quedado reflejados por escrito en el libro, o acontecieron o sucedieron en ese mes. O sea que el libro está estructurado mes a mes, desde octubre de 1807 hasta diciembre de 1814. ¿Ahora has parado ya o tienes en mente alguna cosa? Porque antes decía Luis, son muchos los siglos que hay ahí del Renacimiento hasta que ocurre esta época. Hay muchos siglos entre medias y después pasan más cosas. ¿Tienes en mente el siguiente libro o de momento te vas a centrar en la presentación de este? Bueno, primero vamos a terminar con este, para poner final a todo a este proyecto tan bonito y tan interesante, que sí que he de decir que es el que más me ha satisfecho y más me ha gustado, y eso que es el octavo, si no recuerdo mal. De los 8 libros que tengo publicados, este es el que más me satisface. Y bueno, pues yo, como tengo la forma de ser que tengo, pues seguro que me embarcaré en otro proyecto, pero ahora mismo no, hay que sondear a ver qué posibilidades tenemos y qué puede ser interesante para Medina y los pueblos de su entorno, que es donde a mí me gusta moverme, y ya veremos, pero eso seguro que lo conoceréis en un futuro. Hombre, esto puede ser un buen regalo de cara a las Navidades. Las ventas, el que lo quiera adquirir, a partir del jueves ya lo puede empezar a comprar. ¿Dónde? ¿Qué puntos de venta va a estar el libro? Bueno, yo te explico. Es un libro que en principio no va a estar a la venta, pero eso lo matizo. Es un libro que es muy voluminoso, tiene más de 400 páginas, entonces el precio se dispara un poco, claro, la impresión en la editorial se encarece, ¿no? Entonces ha habido la financiación justa para una edición pequeña, entonces esta edición ya está agotada, solo con los ejemplares que hay que destinar a diferentes archivos y bibliotecas, la edición está agotada. Entonces cualquiera que desee tener el libro en propiedad, bien a través del propio autor, a través de mí, que me lo dijera, a través de la asociación Amigos del Museo de las Ferias,
o en la biblioteca municipal, que se lo dijera a los trabajadores de la propia biblioteca, les cogen sus datos, nombre, apellido, un número de teléfono, y esperamos un tiempo prudencial, a ver cuántos libros se encargan, y se los pedimos a la editorial, y la editorial nos dispensa los libros necesarios, pero siempre bajo encargo. Es un libro que andará alrededor de los 21 euros, 20, 21, cuantos más libros, el precio se puede quedar en 14 euros, pero ya estamos hablando de 50 ejemplares en adelante, si se encargan 25, pues alrededor de los 20 euros, así, para que la gente se pueda hacer una idea. Luis, se presenta en Medina el jueves. Yo no sé si estáis pensando en llevarle a otras localidades a la presentación, porque si hablamos de Nava del Rey, si hablamos de Rueda, si hablamos de La Seca, si hablamos de otros pueblos, que había un pueblo que yo jamás en mi vida he oído, Azán de Abajo, ¿puede ser? O algo así. No, Eván de arriba o Eván de abajo. Eván de arriba, yo jamás son despoblados ya, que pertenecían, bueno, eran municipios con su propio ayuntamiento, pero quedaron despoblados poco después de la Guerra de Independencia, durante el siglo XIX, y sus términos municipales, en ese caso concreto, fueron asumidos o fueron adhesionados a 7 iglesias de Trabancos. 7 iglesias. Te preguntaba Luis, ¿va un poco itinerante la presentación? Pues nosotros no hay ningún problema. El que tiene que decir es Eduardo. Si Eduardo lo quiere presentar, por ejemplo, en Rueda, en Nava del Rey o en La Seca, pues, y quiere que nosotros colaboremos, ahí vamos a estar. Es él el que... Vamos a ver, aquí el protagonista es Eduardo. Nosotros lo único que hacemos es presentar el libro, darle a conocer a los medinenses en un sitio tan emblemático como el Museo de la Feria, y a partir de ahí son los ciudadanos que están interesados los que nos van a pedir, tanto los de Medina como los de los pueblos de alrededor. El título del libro habla los pueblos del partido de Medina. Pues los que estén interesados, y si él está interesado en presentarlo, por nuestra parte no hay ningún problema en acompañarle, en tocar los palillos que haya que tocar y colaborar en divulgar la historia y el patrimonio de Medina. Esa es nuestra labor. Hombre, yo sé que vosotros, la asociación, ha presentado diferentes actividades en los pueblos. Sí, por lo tanto, ahí hay más contacto, por ejemplo, que a lo mejor lo que pueda tener Eduardo. Si me permite, Javier. Claro. Aprovecho la ocasión de que estamos hablando de los pueblos, ¿no? Que siempre van de la mano de Medina, para decir que hay 4 ayuntamientos que han colaborado también en la financiación de la edición de este libro. No puedo dejar, por supuesto, de citarlos, igual que hemos citado a la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias. Son los ayuntamientos de Rueda, de Ventosa de la Cuesta, de Campillo y la pedanía de Rodilana, que también han puesto su humilde pero fundamental, trascendental colaboración para que este libro no quedara, digamos, olvidado en un cajón. Entonces, la colaboración es, en fin, equivalente de estos ayuntamientos con la asociación. Entre todos, estos ayuntamientos y la asociación hemos conseguido, entre todos, que este libro salga a la luz y que este vacío de la historia que se cernía sobre Medina y los pueblos de su comarca, pues quede iluminado. Además, creo que de una manera, si tenéis la posibilidad de leerlo, yo creo que es importante, porque la documentación que se custodia, afortunadamente, que se conserva en el archivo municipal es importante, hay mucha, es un poco caótica, hasta que yo soy una persona muy humilde, pero también hay que valorar mi trabajo hasta que yo he llegado y he ordenado un poco esa documentación, y por eso yo he querido clasificarla, como antes te decía, mes a mes, porque estaba todo ahí disperso, metido en cajas, muy poco ordenado. Entonces yo creo que ese vacío que había con este libro queda en alto grado ya recuperado. ¿Y estás dispuesto a presentarle entonces por los pueblos de...? Hombre, yo creo que tendrían prioridad los pueblos que han colaborado, estos 4 ayuntamientos. No me cierro puertas a ningún otro, pero lógicamente, por deferencia, creo que hacer una presentación en Rueda o en Ventosa o en Campillo,
Pues por mi parte, encantado, ningún problema, eso ya lo hablaremos con sus respectivos alcaldes, naturalmente. Luis, ¿en qué más trabaja la asociación ahora mismo? Ya de cara a lo que es esta recta final del año. De entrada, el jueves con el libro. Estamos terminando el año, ¿no? Y entonces, bueno, pero aparte de las actividades normales que podemos tener, como bueno, excursiones, visitas. Bueno, esta semana pasada hemos estado visitando la exposición que es sobre Simón Ruiz, ahí en Valladolid, en la Real Chancillería. Hemos asistido los socios que han querido venir con nosotros a una conferencia sobre el archivo de Simón Ruiz. Pero antes de terminar, yo quería redundar en la importancia que tiene, porque no lo digo yo, lo han dicho bastantes personas más importantes que yo, ¿no? La importancia que tiene el Archivo Histórico de Medina del Campo. El Archivo de Medina del Campo tiene una riqueza muy grande, y yo creo que Eduardo es el que lo tiene que decir. Yo creo que hay una documentación totalmente desconocida sobre la historia de Medina del Campo, y que gracias a personas como él, pues poco a poco irá saliendo, ¿no? Irá saliendo toda la historia que hay, porque yo creo que es una de las características importantes del archivo, es que está conservado. Y yo creo que ahora está en buenas manos y se puede investigar perfectamente toda la historia de Medina del Campo. Yo antes de que hablar de la asociación, yo creo que hay que hablar del archivo y del trabajo que está haciendo el Museo de las Ferias en conservar, aparte del archivo de Simón Ruiz, toda la historia de Medina del Campo. Y una muestra de esto es la publicación de este libro. La asociación, bueno, pues seguirá su marcha, colaboraremos con todo lo que podamos colaborar, tanto histórico como de patrimonio. También nos dedicamos a momentos de viajes y de diversión, ¿no? Pero a la vez no olvidamos que somos una asociación reivindicativa, y una asociación que cuida y que trabaja por el patrimonio, y ahí nos encontraréis el año que viene de nuevo. Pues este libro que puede formar parte del patrimonio de Medina, ¿no? Para saber lo que pasaba justamente hace 200 y pocos años en Medina del Campo. Eduardo, yo tengo la sensación que ahora mismo ahí estamos atravesando un buen momento culturalmente hablando de Medina, porque cada poco tiempo se presentan libros de autores de Medina del Campo, de nuestra comarca, de nuestro entorno. Por lo tanto es bueno, ¿no? La cultura está muy viva, ¿no? Sí. Cuando parece que dicen, no, es que la televisión, todos los programas, que si la gente joven ya no quiere saber nada de la cultura, pero parece ser que sí que tiene fuerza otra vez. Tenemos ejemplos de que hay gente que se implica en la cultura. Cuando las cosas van mal, cuando las instituciones, las administraciones, tienen problemas económicos, donde primero se hacen recortes es en cultura. Es una pena, ¿no? Pero es así. Entonces es muy grato ver algunos ayuntamientos, como los que yo he citado anteriormente, en los que hay personas al frente y que tienen una mente cultural muy abierta. Eso es muy, muy grato, ¿no? Como lo hago extensible a la Asociación Amigos del Museo de las Ferias. La verdad es que da gusto trabajar con personas como Luis o con esta asociación, que no se cierran a nada. Otra cosa es que económicamente no puedan asumir determinados proyectos, pero cuando hay voluntad y cuando hay intención, pues siempre se puede lograr un resultado intermedio, como este libro, que ahí está. No va a quedar en el olvido, todo el mundo va a poder disfrutar a quien le apasione la historia de este periodo importante, y además abre las puertas a futuros investigadores y a estudiantes, que eso es importante también. Hay mucha gente que estudia historia y nada se conocía, o apenas nada, solo nos había llegado alguna leyenda, alguna por tradición oral, pero algo investigado, algo confirmado documentalmente, prácticamente no había nada, hasta que llega este libro. Entonces, culturalmente, sí, tú dices que yo estoy de acuerdo en que no es mal momento, a pesar de todas las tecnologías que nos están invadiendo,
Y es más, te voy a dar un dato interesante y muy bonito que yo voy a exponer también en la presentación el jueves. Ahora que están tan de moda las recreaciones históricas, que hace poco hemos tenido una de la llegada de Carlos V a Medina, pues yo voy a dar datos sobre la figura de Napoleón, emperador. Alguna información voy a dar, ya digo que a mí me resulta muy interesante y muy bonita, y que abre las puertas a que en el futuro en Medina se pueda hacer algo más culturalmente. Tampoco quiero desvelar mucho, claro. Sí, sí. Mejor pero hay documentación que respalda bueno, pues, algunas noticias que pueden ser muy interesantes y muy bonitas. Entonces animo por eso a que la gente vaya a la presentación del libro y que por lo menos se le eche una ojeada. Luis, ¿cuántas personas tiene cabida el lugar de la sala? Porque igual a lo mejor se queda pequeño, ¿no?, de cara a lo que puede ser la presentación. Ojalá se quede pequeño, pero tiene para unas 60 personas. 60 personas. Yo creo que una conferencia en Medina del Campo con 60 personas, yo creo que está muy bien. Y una cosa que no ha dicho Eduardo, pero yo quiero decir, las personas que estén interesadas en leer, aunque no lo puedan adquirir, o no se puede adquirir de momento, en la biblioteca yo creo que vas a dejar algunos... A partir del día siguiente a la presentación, el viernes día 30, cualquier vecino, cualquier usuario de la biblioteca que lo desee, va a disponer de varios ejemplares que han sido donados a la biblioteca para que cualquiera pueda ya tenerlo en préstamo y lo pueda leer. Luis, gracias. Eduardo, muchas gracias. Ya lo saben ustedes, el jueves se presenta el libro La invasión napoleónica en Medina del Campo y los pueblos de su partido, 1808-1814, cuyo autor es Eduardo Sobrino. Muchas gracias, mucha suerte y ya nos irás contando qué tal. Aquí estamos hasta otra vez. Muchas gracias a vosotros.